preguntar por qué Dios no responde mi oración, la pregunta es ¿cómo está mi relación con Dios? Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Sin Censura, Relatos de un Cristiano, hoy en un formato un poco diferente, pero con el invitado de siempre. Antes les recuerdo, mi nombre es Laura Zuluaga y ahora sí le doy paso al invitado virtual de hoy. Hola, hola, bueno, sí, hoy estamos de manera virtual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que nos ven en cualquier horario de estos días. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Han sido unas semanas de mucho trabajo, gloria a Dios también por eso. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Mi nombre es David Castro y estamos el día de hoy ya listos y prestos para el tema que nos corresponde. Listo, hoy la verdad es de todos los programas que hemos hecho, este va a ser el más corto porque queremos responder a una pregunta que nos hicieron. Y esa pregunta es ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Sí? Porque si yo le estoy orando, si yo estoy presentando a Dios lo que quiero, lo que necesito, yo no estoy viendo respuesta, la respuesta no llega, mi situación sigue igual. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no me va a responder a través de la oración, entonces, ¿por qué no me respondo? Más bien, pues, ¿para qué oro? Entonces, queremos responder esa pregunta porque efectivamente la oración hace parte de la vida cristiana. O sea, es una disciplina, es que tiene que ser parte como respirar. O sea, la oración es algo que tiene que ser parte de nosotros día y noche. De manera constante, de manera constante. De manera constante, más la palabra dice orar sin cesar. O sea, todo el tiempo deberíamos estar orando. Y realmente esa es la comunicación que tenemos con Dios. Entonces nos preocupó un poco que alguien dijera, es que yo no oro, ¿por qué? Porque Dios no responde. Entonces realmente la misma palabra de Dios nos dice, sí, efectivamente hay oraciones que yo no respondo, pero hay una razón, hay una causa del por qué yo no lo hago. Ahora, que Él no responda a la oración no quiere decir que no escuchó, porque la palabra dice también que oye y ve a todos. Entonces Él tiene algo que puede estar interfiriendo en esa respuesta del Señor. Y para eso tenemos dos versículos. Entonces, Laura, ve tú entonces con el primero y yo yo hago el segundo. ¿Listo? Listo. Miren, esto lo cuento como testimonio porque este versículo yo solamente me sabía la mitad. Entonces yo pensaba que la oración era la manera en que Dios iba a responder a todo lo que yo quería. Y ese versículo es Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene la parte que yo me sabía, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo me sabía esa última parte. Pedid todo lo que queréis, el Señor lo hará, perfecto, voy a pedir. Y oh sorpresa, cuando empecé a darme cuenta que el Señor no respondía a todas las oraciones o no me daba todo lo que yo estaba pidiendo, entonces yo decía, un momento, ¿aquí qué pasó? Si Él mismo está diciendo que yo tengo que pedir, es más, yo me acuerdo antes de ser cristiana que yo esa frase de este versículo la hacía en una oración navideña que dice, pide todo lo que quiera y se os será hecho. Y yo ahí me la aprendí en esas tradiciones navideñas y en esas famosas novenas que decía eso. Entonces, claro, el Dios que da. A Dios hay que pedirle, pedirle, pedirle porque Él da, da, da. Pero resulta que aquí hay una condición. Entonces, una de las razones por la que Dios no está respondiendo las oraciones es porque nos quedamos en la segunda parte, pedid todo lo que queréis. Pero se nos olvida que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, para que el Señor pueda otorgar esas peticiones de mi corazón, la primera pregunta es, o antes de preguntar por qué Dios no responde mi oración, la pregunta es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi obediencia hacia Dios? ¿Cómo estoy viviendo la palabra de Dios? ¿He dejado hábitos? ¿Mi vida ha cambiado? ¿Mi vida da testimonio de Jesús? ¿Yo estoy dando fruto? ¿O definitivamente yo sigo teniendo la misma vida de siempre? Y estoy esperando que el Señor me dé, me dé, me dé. Entonces, cuando ya veo esto de manera global, entendí, claro, sí, Él me dice que me va a dar lo que pido. Sí, yo estudio su palabra, si yo vivo su palabra, si yo enseño su palabra, si yo testifico de Él. Y la palabra dice que nosotros cuando recibimos a Cristo, juntamente somos crucificados con Él, Gálatas 2:20. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que renunciar
a esa vieja naturaleza y a esa vieja vida. Ahora sí yo ya estoy alineada con los propósitos de Dios y Él me va a dar eso que pido, porque lo que yo pido ahora sí va conforme a la voluntad del Señor, y ya no pido para lo que tú nos vas a explicar, que es otro obstáculo de la oración. Bien, entonces ahí, o sea, has dicho varias cosas muy valiosas que nos permite el Señor entender desde esa parte del versículo que acabas de leer. Y tenemos que entender también que así como hay esas promesas que el Señor quiere para con nosotros, que gloria a Dios, ojalá todas se cumplieran, ¿cierto? Esas promesas traen unos mandatos. Entonces, siempre que estemos nosotros leyendo la palabra, como tú lo dijiste, no nos quedemos solo con una parte, sino que complementémosla o revisemos lo que nos dice el capítulo de manera completa, y ahí podemos nosotros organizar nuestras ideas y asimismo generar nuestras oraciones. Y efectivamente lo que tú mencionas, el siguiente versículo es Santiago 4:3. ¿Listo? Pedís. Ahí está la palabra. Pero dice, y no recibís. ¿Por qué? Y entonces da la explicación del por qué no recibimos. Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces, de hecho, Salomón también lo deja escrito en Eclesiastés, todo es vanidad. Entonces tenemos que saber dónde está puesto nuestro corazón en ese momento cuando nosotros queremos ir a la palabra y queremos entablar un diálogo con el Señor en nuestras oraciones, ¿sí? Tenemos que fijarnos muy bien en cómo es que nosotros estamos generando ese diálogo en oración con el Señor. ¿Por qué? Porque en Mateo 6, que es otro de los capítulos que tenemos que hacer y estamos pendientes, hay toda una estructura de cómo Jesucristo en Mateo 6 nos deja cómo orar, en lo que todos conocen como el Padre Nuestro, pero que en algún momento nos enseñaron y era que teníamos que repetirlo en muchos momentos, pero sin darle el significado de cada uno de los versículos de los cuales el Señor nos dejó en el Padre Nuestro, para poder identificar cómo generar una oración, una estructura de oración. Entonces, en ese momento, pues cuando lo revisemos, miraremos versículo por versículo, pero aquí queremos que quede claro en Santiago 4:3, pedís y no recibís. Ya, eso es lo que me está pasando a mí, no recibo, ¿sí? Pero entonces miremos lo que nos dijo Laura. Hay que permanecer, hay que estar en la palabra, hay que estudiar la palabra, porque si pedís mal, pero para gastar en vuestros deleites. Entonces revisemos muy bien cómo estamos entablando ese diálogo con el Señor, que es, digamos, una de las definiciones que me gusta usar para cuando nos referimos a la oración con el Señor. Exacto, entonces mire, hay que pedir, sí, hay que pedir por trabajo, por alimentación, por si tengo que pagar deudas, esas cosas se piden, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Mi oración solamente se está centrando en pedir estas cosas? ¿O yo también estoy pidiéndole al Señor sabiduría, la llenura de su Santo Espíritu, que me dé fe, que me enseñe a testificar de su palabra, que me dé un corazón limpio, que me dé un corazón nuevo? Entonces, ¿a qué le estoy dando prioridad? ¿A lo material y a lo terrenal, que hay que pedirlo? Pero no es la prioridad. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. La oración debe ser para que el Señor me fortalezca espiritualmente y yo tenga esa intimidad y esa relación con Él de padre e hijo. Las otras cosas son añadidura. Entonces, cuando yo le doy prioridad más a lo terrenal que a lo espiritual, pues generalmente son respuestas que van a tardar más. Entonces, primero estar fortalecidos espiritualmente, y ahí sí las bendiciones del Señor, que son las añadiduras de acá de lo terrenal, empiezan a llegar. Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, Laura, el Señor se agrada en esas oraciones donde específicamente no pedimos cosas para nuestros deleites, ¿no? Como terminamos en el versículo anterior. Entonces miremos en Primera de Reyes 3:10-12, en Primera de Reyes 3:9, ¿qué es lo que pide Salomón?
recordemos que Salomón fue el tercer rey de Israel y llega después de David. Entonces tenía una gran responsabilidad porque David, siendo el rey que fue, digamos que tenía una carga bastante grande en sus hombros, Salomón, para el pueblo del Señor. Entonces Dios se le aparece a él en un sueño y le dice que qué quiere para él. Y Salomón en 1 Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podría gobernar tu pueblo tan grande? Él sabía la responsabilidad que acarreaba ser el rey del pueblo de Dios. Entonces Dios en 1 Reyes 3, del versículo 10 al 12, Dios contesta esa oración de Salomón y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y él le dijo: porque has demandado esto y no pediste, miren esto, porque no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Posteriormente le dice: aunque no me pediste riquezas, por ejemplo, el Señor sí lo abunda y lo sobreabunda. De hecho, uno de los reinados donde más tenía el pueblo de Israel fue el reinado de Salomón. Entonces, digamos que aquí nosotros podemos notar que efectivamente Dios honra las oraciones que buscan sabiduría, inteligencia, incluso soltar y dejar cosas que sabemos que no le agradan al Señor, que son pecados de nosotros. Entonces, digamos que, hombre, ¿por qué? Sabemos que necesitamos algo material, pero primero reflexionemos, pensemos qué necesitamos dejar nosotros, ¿sí? Y muy seguramente esas otras peticiones de soltar cosas sean lo que Dios necesite oír en nuestras oraciones. Y lo demás, miren, llega por añadidura, ¿sí? Digamos que esa es otra parte de la reflexión que nos deja el saber pedir en oración. Exactamente, entonces definitivamente es eso. Además, en ese capítulo, en el versículo 5, me gusta que Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé, pide lo que quieras. Claro, Salomón tenía dos opciones: iba a ser rey, no, dame poder, dame un ejército grande, dame armas, dame cómo vencer el enemigo, dame grandeza, mejor dicho, que todas las otras naciones se postren delante de mí. Eso hubiera sido... o bueno, la pregunta es: ¿cuántas de nuestras oraciones están siendo así? Dame más, dame dinero, dame un mejor trabajo, dame una casa más grande, que decimos, no está mal, ¿cierto? Pero mire que no fue lo primero que salió de la boca de Salomón. Y me gusta porque Salomón dice: dame entendimiento de corazón para dirigir tu pueblo, porque es que finalmente la vida de nosotros debe ser glorificar a Dios y entender que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, es dado por Dios y le pertenece a Dios. Entonces, cuando yo vuelvo mi día a día una manera en cómo yo honro a Dios, cómo yo puedo servirle a Dios, cómo yo puedo agradar a Dios, mis oraciones inevitablemente tienen que ir encaminadas por otra cosa. O sea, sí, Señor, dame el pan de hoy, sí, Señor, ayúdame a pagar lo que tengo que pagar, dame un trabajo, cuida a mi familia, claro, eso hay que pedirle, pero, Señor, que yo hoy te glorifique, Señor, que yo hoy tenga un corazón obediente, Señor, dame sabiduría para que todas las decisiones que yo tenga que tomar hoy sean las decisiones que tú quieres, que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes conmigo. Ya son dos oraciones muy diferentes. Y claro, el Señor te honra cuando tú le das prioridad a lo importante, y lo importante que es ese crecimiento espiritual, esa relación con Dios. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, yo creo que no sé si dejamos hasta aquí y continuamos con este tema en otro encuentro, porque creo que es necesario sí estructurar, digamos, el tema de la oración. Así, muchas gracias entonces a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.